Austin, Texas, ubicado en el corazón de Austin. Nos alegras que estás aquí o en línea con nosotros. Ya sea que conozcas a Jesús o estás con nosotros para aprender más sobre Él, nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra, Jesús se revele a usted para que puedas creer en Él, tener vida eterna con Dios el Padre y te llenes del Espíritu Santo para que crezcas en tu fe. La lectura de hoy del libro 199 de promesas de hoy viene a nosotros a través del libro de Isaías, capítulo 49, versículo 25, que dice: pero así dice el Señor, incluso los cautivos de los poderosos serán quitados, y a la presa de lo terrible sea liberada, porque contendré con él que contiene contigo, y salvaré a sus hijos. Oh, cómo no nos ama el Señor. Promete rescatarlos, nos salvará y nos protegerá del enemigo y de los que vienen en contra de nosotros. Oh, como nos ama el Señor, que cuando estamos perdidos y buscando, Él nos encuentra en el desierto, como veremos nuestra historia de hoy, donde está el eunuco en el desierto. Antes de entrar a nuestra lectura de hoy, un poquito de anuncios. Nuestro servicio de inglés son los domingos a las 10 de la mañana y el de servicio es a la 1 de la tarde. Hacemos la retransmisión a las 3 de la tarde en español y a las 11:30 de la mañana en inglés. Si usted está ubicado acá en Austin, los invitamos. Si tienes el don de tocar música, guitarra, el acordeón, te invitamos para alabar al Señor y alcanzar a nuestra ciudad. Oren para que nuestros corazones se rompan por los perdidos y para que podamos escuchar el llamado de Dios para ir a donde Él nos guía, como a Felipe. Oren por unirse a nosotros acá en Calvario, Calvary ATX, para aprender y crecer, para amar a Dios, amar a las personas, servir la comunidad y ver a dónde lo guía el Señor a usted. Ok, vamos a orar antes de entrar en nuestro mensaje. Dios, muchas gracias, Señor. Gracias por este día, por esta tarde. Gracias por aquellos que están aquí. Gracias, Señor, por tu salvación. Invitamos a tu Espíritu Santo que venga para acá, Señor, que entre en este cuarto, estés con nosotros, estés ahí con aquellos que están en línea, sean que estén ahí en Colombia, Miami, Nueva York o de donde los estén viendo hoy. Padre, abre los corazones, abre la puerta del corazón para que escuchen tu palabra, Señor. Padre, que no sean las palabras mías, sino que sean las palabras tuyas y el Espíritu Santo que se mueve en nuestros corazones. Revelar las verdades que están en la palabra tuya, Señor. Padre, gracias por tu gracia, tu misericordia. Te amamos, Señor. Amén y amén y amén. Ok, buenas tardes, familia. Qué bendición estar acá con ustedes, en persona o en línea. Estoy emocionado de continuar nuestra enseñanza en el libro de Hechos y cumplir con el capítulo 8. Si se recuerda, la semana pasada pausamos nuestro estudio porque tenía un buen amigo que estaba enseñando en inglés. Estaba de visita acá por 2 semanas, el pastor Tony. Entonces le dijimos a él que predicara en inglés. Entonces, para seguir las enseñanzas seguidas, hice un mensaje especial. Y gracias a mi tía María Eugenia, que me corrigió y me equivoqué cuando dije la semana pasada que la mujer vino del hígado. Estaba hablando, lo que quería decir era la costilla. Entonces, gracias, tía. Espero que estés viendo hoy también. Ok, entrando acá,
un resumen, como pasamos la semana pasada, Felipe, que fue encontrado de buena reputación y lleno del Espíritu Santo, está dispuesto a dar un paso de fe e ir a donde el Señor lo guía. La iglesia en Jerusalén está enfrentada a persecución y Felipe baja a Samaria y predica a Jesucristo y hasta hay avivamiento. Y los judíos y los samaritarios están unidos en Cristo. Gloria a Dios. En medio del avivamiento, el Señor llama a Felipe, haciendo que un ángel se le aparezca y le dice que dé un paso de fe y baje a Gaza. Oh, cómo nos ama el Señor. Cuando estamos perdidos y buscando de Él, Él nos encuentra en el desierto. El desierto no es solamente un lugar que hay tierra, no le hace falta aguas y no se ve nada. El desierto, puedes estar ahí donde estás mismo. De pronto el desierto es tuyo, está entre tu familia, entre tu trabajo. Aunque hayan gentes alrededor, te sientes que estás sola o solo. De pronto fue por tu propio pecado. O de pronto hay cosas en tu corazón que te tienen aislado del mundo. Y te sientes lejos de Dios. Lo lindo es que Dios quiere tener un encuentro contigo ahí a donde estás. A medida que repasemos nuestra historia de hoy, pienso en cuánto te ama Dios, que murió por ti y por mí. Él te ama tanto que envió a alguien para compartir a Jesús contigo o te trajeron a la iglesia. Él te ama tanto que te ha comisionado para que vayas y compartas el evangelio con los demás. Mientras piensas en esto, ¿cómo responderás? Ok, vamos a entrar a nuestro texto de hoy. Hechos capítulo 8, versículo 26 y las primeras 3 palabritas del 27. Ok, Hechos 8, 26 dice: un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que bajaba de Jerusalén a Gaza. Así que Felipe se levantó y se fue. De pronto su Biblia dice: Felipe emprendió el viaje. Versículo 26, vemos el llamado de Felipe a dejar el avistamiento en Samaria y volver por Jerusalén y tomar el camino del desierto a Gaza. ¿Cómo respondería Felipe? El versículo 27 nos dice que él se levantó y se fue. Dio un paso de fe y confió en Dios para ir. No hizo preguntas, no preguntó: ¿a dónde me llevas? Él no preguntó si esto era de Dios o de Satanás. Él no dijo: tal vez era un demonio disfrazado del ángel de luz que me alejaba de la obra de Dios, porque acá hay avivamiento. Mira, hay 300, hay 3,000, hay 10,000 personas que se están convirtiendo. Eso debe ser Satanás que me está tratando de sacar de este esfuerzo, de este trabajo de Dios, de esta obra de Dios. No, nada de eso. Eso no dijo Felipe. Felipe estaba lleno del Espíritu Santo y se rinde al Espíritu Santo y camina en el Espíritu Santo. Una preguntita: ¿estás caminando en el Espíritu Santo? ¿Has rendido tu camino al Espíritu Santo? ¿Estás oyendo al Espíritu Santo? Felipe no se detiene.
y desarrolla un plan de 90 días o de un año o de 3 años. No, simplemente se va y baja. Si eres como yo, esto puede ser difícil. Soy un líder en el mundo de los negocios y al lado también ayudo a otros para que se alcancen y crezcan en su carrera. He ayudado a muchos a desarrollar planes de carrera y la planificación es un gran parte de poder tener suceso en esa área. Pero mire lo que dice la palabra de Dios. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. No hay nada de malo en planificar, pero lo más importante es que caemos en el Espíritu Santo y ser guiados del Espíritu Santo para que nos permita dirigir nuestros pasos. Como cristianos, ya Jesús nos ha dado la gran comisión de ir al mundo y hacer discípulos. No es algo muy difícil de qué pensar. En Hechos 1:8 Jesús dice que cuando había recibido el Espíritu Santo, serías mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y el fin de la tierra. La clave es: has recibido el Espíritu Santo. Sabemos que para recibir el Espíritu Santo, primero tenemos que confesar y aceptar y creer en nuestro corazón que Jesús es Dios y que murió por nuestros pecados. Y en ese momento, y arrepentirlos, y en ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí está, tenemos el Espíritu Santo, pero también hay un poder que viene cuando el Espíritu Santo los bautiza y los empodera para hacer el trabajo de ministerio. Acá la palabra dice que esperen que reciban al Espíritu Santo y serán mis testigos. Una pregunta: ¿serás como Felipe y tomarás un paso de fe cuando el Espíritu Santo te diga: ve? Como resultado de dar un paso de fe, el Señor guía a Felipe a dejar el avivamiento y a ministrar a uno. ¿Cómo que a uno? ¿Qué tan importante es uno? Una persona. Mire, en la historia del buen pastor, Jesús dice que el pastor dejará a las 99 ovejas para irse después de la una. Jesús hubiera muerto por ti, incluso si fueras la única persona. El gran pastor es Jesús, es nuestro ejemplo. En Lucas 15:10, del mismo modo del mismo modo les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios sobre un pecador que se arrepiente. La palabra de Dios nos dice que los ángeles están regocijándose cuando una persona se arrepiente y entrega su corazón a Jesucristo. Cree en su corazón en Jesucristo. Amén. ¿Cómo puede una vida impactar el reino de Dios? Una sola vida. ¿Cómo puede impactar el reino de Dios? Les quiero contar una historia que pasó de verdad. Hay un maestro de la escuela dominical en Chicago, acá en los Estados Unidos, llamado Edward Kimball. Tenía la carga de llegar a Cristo a todos los niños de su clase. Un día el Espíritu lo lleva a la zapatería donde trabajaba uno de sus estudiantes de la escuela dominical. Compartió el evangelio y lo llevó a Cristo. Ese niño era un hombre que se llamaba D.L. Moody.
Moody creció y empató 2 continentes por el reino de Dios, Europa y los Estados Unidos. Él tenía un ministerio increíble ministrando a los niños en Chicago. No solamente eso, hoy en día hay una universidad para pastores en Chicago, Moody Bible Institute, la institución de Moody. Se hizo tan famoso que Abraham Lincoln, el que era presidente, que salvó a los esclavos, vino a ver el trabajo que Moody estaba haciendo con estos niños. D.L. Moody viajó a Inglaterra y despertó el corazón de un joven pastor cuando compartió una de sus historias de los niños. Ese joven era un pastor que se llamaba F.B. Meyer, que se convirtió en uno de los grandes expositadores de la Biblia. Hasta yo uso muchos de sus libros para estudiar la palabra de Dios. Y ese pastor vino a los Estados Unidos y predicó en las universidades. Y fue utilizado para convertir a un estudiante a Cristo que se llamaba Wilbur Chapman. Wilbur Chapman asistió a una de las reuniones de Moody en Chicago y se convirtió en un compañero de trabajo de D.L. Moody. Y fue uno de los evangelistas más conocidos de su tiempo. Ahora, Wilbur Chapman empleó a un exjugador de béisbol como su asistente que se llamaba Billy Sunday. Billy Sunday se convirtió en un gran evangelista y predicó en Charlotte, de Carolina del Norte. Un comité que había comenzado Billy Sunday, un ministerio, quería avivamiento en la ciudad de Charlotte, por lo que invitaron a un evangelista llamado Mardoqueo Ham. Mardoqueo Ham, o en inglés Mordecai, predicó en la reunión de la tienda donde un niño de 16 años no le gustaba el mensaje, pero sí que seguía viniendo atraído por el Espíritu de Dios, noche por noche. Y una noche, luego se acercó y aceptó a Cristo. Ese niño era Billy Graham. Billy Graham falleció hace un poco de años atrás, pero no antes de proclamar el Evangelio a millones de personas a través de todo el mundo. Ahora, ¿serás obediente y darías un paso de fe para ministrar y compartir el Evangelio con una persona? Posiblemente esa persona pueda cambiar el mundo por el reino de Dios, por tú solamente compartir a Jesús con esa persona. Y esa persona puede impactar a millones de personas. El trabajo no es para nosotros preocuparnos qué va a pasar con esa semilla que planto. Nuestra responsabilidad es plantar la semilla. Plantar la semilla con nuestras palabras. Plantar la semilla con nuestras acciones. Plantar la semilla con nuestro camino. Ser una luz en la oscuridad. Serás obediente. Leamos versículos 27 y 28. Y resulta que se encontró un etíope y un eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la canadiense reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y él en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carrazo leyendo el libro del profeta Isaías. Felipe se encuentra con un eunuco etíope que es de la fe judía. ¿Cómo puede ser eso? La Biblia nos dice que la reina de Saba vino a ver a Salomón y toda su sabiduría.
La tradición judía dice que ella quedó embarazada y que había una comunidad judía en Nubia y en Etiopía. Un eunuco es un hombre que ha sido castrado como un acto para servir en la casa real. El rey castraría a la persona para que no se convirtiera, para que se convirtieran en un eunuco, para evitar tentaciones de actividad sexual con las mujeres del reino y para evitar que conspiren para alcanzar el trono. Canadans es la posición dada a la reina de Etiopía, como el faraón es en Egipto. No era el nombre de la persona, era la posición. Es como decir presidente o vicepresidente o reina. Canadiense es la posición, no el nombre. Ahora, vemos que este hombre se ha dado una gran responsabilidad por todo el tesoro y las finanzas del reino de Etiopía. Pero a pesar de tener todo esto, todavía está buscando. Uno puede tener todas las riquezas de este mundo, puede tener el mejor lugar, puede tener los mejores carros, pero recuérdese que el mundo no llena el vacío que está en nuestros corazones. Este mundo no los llenará y los dejará vacíos. A pesar de que era un judío, el hecho de que fuera un eunuco significaba que estaba limitado a la corte de los gentiles. Él no podía entrar al templo. Habían sacerdotes, pero ni podía alcanzar a ir hasta donde estaba el sacerdote. Tenía que quedarse afuera del templo, viendo a los que cambiaban las mesas, los que estaban robándole a la gente en la misma iglesia, afuera. Nada ha cambiado, nada ha cambiado. Todavía vemos cosas en la iglesia que pasan hoy, que pasaban en esos tiempos. La gente usando la casa de Dios, robándole a la gente. Recuérdese que Jesús fue bravo y zumbó las mesas porque habían hecho la casa de Dios un cambio de dinero. Mire, la religión lo deja separado de Dios y sin acceso directo. Pero Dios ve a este hombre buscando y dice que voy a encontrarme contigo donde estás y te enviaré a alguien. Este mundo no puede llenar el vacío en tu corazón. Ahora es el momento de buscar a Dios. Él se encontrará contigo justo donde estás ahora mismo. La pregunta es, ¿darás un paso de fe a responder cuando Él toque en tu corazón? ¿A quién me envió el Señor? Cuando nos conocimos y nos casamos en el año 2001, mi esposa, que estaba retrocediendo, es una palabra para decir alguien que se descarriló de la fe. Era una cristiana, pero digamos que no estaba viviendo su vida toda cristiana y se había descarrilado. Me presentó al Señor y asistimos a la iglesia de ella por un año. No sería una conversión real hasta 6 años después, el 11 de noviembre del 2006. Poco más de 6 años de ese momento en que nos conocimos. Su hermano menor la invitó a ella, a mí no. La invitó a ella a un retiro juvenil organizado por la iglesia a la que me presentó la primera vez. La primera noche la hija del pastor hizo una pregunta importante que me dejó pensando. Los dieron una tarea y haciendo esa tarea el próximo día me reveló la condición de mi corazón.
Y ese sábado el Señor transformó mi vida. Cristiano, hijo de Dios, hija de Dios, ¿a quién te envió el Señor para que lo conocieras? Seas agradecido por ellos y ora por ellos. Pregúntate, ¿estoy dando un paso de fe para pagarlo para adelante? Alguien te trajo al Señor, alguien te invitó a la iglesia, alguien te habló sobre el Señor. ¿Estás pasando ese mismo regalito para dárselo a otra persona? El regalo más poderoso de todo el mundo. El regalo que puede cambiar la vida. El regalo que cambia el destino a donde vas a pasar eternidad. Si amas a Dios, estás llamado a amar a las personas y amar es compartir la verdad y el poder del Evangelio. No es un regalo que uno se queda con él. No, es un regalo que se comparte. Vamos a leer versículos 29 al 31 de Hechos 8. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó, ¿acaso entiende usted lo que estás leyendo? ¿Y cómo voy a entender? Contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. Versículo 29. Felipe es guiado por el Espíritu Santo, le está hablando. Y el Espíritu dice que vaya y tome el carro. Es un movimiento de audez. ¿Por qué le digo esto? Esto no era un solo tipo en el desierto. No, este es un hombre de cargo del tesoro y en un viaje de 1500 millas. Está rodeado por una caravana de personas, soldados. No, esta no es una carretera que uno va solo. No. Eso lo atracan y le quitan todo y lo dejan de muerto. No, cuando viaja así de largo, usted está viajando con su gente. Y él, Felipe, porque está escuchando al Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, corre hacia ese hombre. Y en esos tiempos era lo normal y la costumbre de leer en alta voz las escrituras del rollo. Y entonces alguien estaba manejando el carro, no era un carro, un carro de esos que se lleva por caballo, el carrereo. Y versículo dice, Felipe con entusiasmo por la obra de Dios, Felipe corre hacia él mientras el eunuco lee Isaías 53. Esto fue cuando solo los ricos podían permitirse comprar un rolo de Isaías. No era escrito a mano. No son como las producciones de hoy, que se hacen millones de Biblias y se compran al menudo. No, esto era alguien las estaba escribiendo a mano y era un rollo que se arrollaba. ¿Sabes que tenemos acceso a la Biblia en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras? Y muchos de nosotros tenemos muchas Biblias acumulando polvo en nuestras estanterías. ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Y después Felipe le pregunta, ¿sabes lo que estás leyendo? Y en el versículo 31, el eunuco responde, ¿cómo puedo?
a menos que alguien me guía. Me encanta esto lo que dice en Romanos 9, 13 al 15. Dice, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Que concluiremos, ¿acaso? Oh, esta no es. Disculpe, esa no es. Un momentico, que esa no es la escritura. ¿Tienes pasión por los perdidos? ¿Tienes entusiasmo por el ministerio? Incluso si es por una persona solamente. Es una bendición ser parte de la obra de Dios. Tenemos una oportunidad especial para compartir la esperanza que tenemos en Jesús. Dios podría haber hecho que el ángel hablara con el eunuco, pero Él deseaba usar a Felipe. Y desea usarnos a ti y a mí para alcanzar al perdido, que antes éramos nosotros. Amén. Amigos, estamos aquí en Austin porque nos apasiona compartir las buenas nuevas de Jesucristo con ustedes que están acá, con nuestra comunidad. Dios te ama y quiere llenar el vacío en tu corazón. Llama a Dios, arrepentite de tus pecados y Él te salvará. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. We thank you. Gracias, Señor. Leamos los versículos 32-35 de Hechos 8. Y dicen, el pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente. Como oveja fue llevado al matador, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describe su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Gloria a Dios. La Escritura de la que estaba leyendo era Isaías 53. Y ahora puedes entender por qué Felipe está corriendo hacia este hombre. Este pasaje profético revela a Jesús y que puerta abierta y el momento de este mensaje. Cientos de años antes de tener este encuentro, está escrito ese libro hablando sobre el Mesías. Y en un ratico vamos a ver una historia tan linda. Primero vamos a ver lo que hizo el Señor por nosotros. Y después vamos a ver cómo es cada persona tan importante al Señor. Una pregunta para ustedes. ¿Estás orando para que el Señor abra puertas para ir a compartir a Jesús?
Cuando Felipe abrió la boca, no predicó la religión, no predicó la denominación, no predicó su punto de vista político, no predicó sus sentimientos o pensamientos, no predicó a Jesús y algo más, otro libro, este otro profeta, este otro tipo. Solo predicó a Jesús. Agustín dijo, en el Antiguo Testamento se oculta lo nuevo, en lo nuevo se revela lo antiguo. El eunuco está leyendo Isaías 53 y le pregunta a Felipe, ¿sobre quién están escribiendo el escritor? ¿Se trata de sí mismo o de otra persona? Es una pregunta interesante porque hasta hace poco esos eran solamente los dos puntos de vista. Algunos pensaran que el serbio sufriente era Isaías escribiendo sobre sí mismo. Algunos pensaron que era el serbio sufriente, era el Mesías. Pero les resultaba difícil aceptarlo porque no querían pensar en el sufrimiento del Mesías. Hoy los líderes judíos tratan de decir que esta habla de Israel. Por eso, en un ratico, les voy a leer Isaías 53 para que ustedes entiendan de quién está hablando. Pero antes de eso, mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. En 1 Pedro capítulo 1, 10 al 12 los dice esto: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Cuando testificó de circunstancias se refería al Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y cuando testificó de antemano acerca del sufrimiento de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaba sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Las Escrituras acá nos dice que los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero a escribir estas cosas, pero aún no se les reveló. No entendían ciertas cosas que escribían. Y incluso la salvación que está disponible en nosotros es un misterio para los ángeles. No entienden cómo Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros y perdonarlos, viéndonos como actuamos nosotros. Porque recuerden, los ángeles están en el cielo, están alrededor, los ven a nosotros y no pueden entender cómo es que Dios bajó de su trono, se hizo como uno de nosotros, murió, sufrió y resucitó por nosotros. No entiende eso, no pueden comprender eso. Mire, las religiones del mundo se basan en un sistema de obras, de buenas obras. Pero el cristianismo enseña que Dios amó tanto al mundo que descendió para ser uno de nosotros. Vivió una vida perfecta y pagó el precio por nuestros pecados. Felipe apareció cuando el eunuco se acercó a los versículos que describirían la asunción, la pasión del Cristo. Vamos a Isaías 53. Isaías 53, vamos a leer el capítulo entero. Para leer los versículos que estaba leyendo el eunuco antes de llegar Felipe y al momento que llegó Felipe. Para recoger cómo iba a revelar a Jesús.
Es lindo que podemos coger el Viejo Testamento y ver a Jesucristo aún en el Viejo Testamento. Los que dicen que el Viejo Testamento ya no se debe leer, están incorrectos. La palabra de Dios es completa, nueva, el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento es la palabra entera de Dios. El Nuevo no ha reemplazado al Viejo Testamento. La palabra de Dios es completa. Ok, Isaías 53, comenzando en el versículo 1. Dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Esto habla del Mesías sufriente y del Mesías rechazado. Un misterio para el pueblo judío de que el Mesías sufriría e incluso predeciría su rechazo. El versículo 2 dice, creció en su presencia como un vástago tierno, como raíz de la tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía desdeñable. Era un hombre común, no feo, simplemente común, no un supermodelo. Era común como usted y yo, común como la gente de ese tiempo en Israel. No era cabello rubio con ojos azules. No era común. Era una persona común como otro cualquiera. Recuérdese que Judas tuvo que darle un besito en el cachete para que lo reconocieran. ¿A quién arrestar? Versículo 3, vamos a seguir leyendo acá. Despreciado y rechazado por los hombres. Varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Pero nosotros los consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre el recayo del castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué fue afligido? Por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Por eso es que fue afligido. Todos andamos, siguiendo el 6, todos andamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El castigo fue puesto sobre él por todos nosotros. Y acá, el 7 es a donde entra Felipe. Y de este versículo empieza a predicar a Jesús. Maltrató y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matador, como oveja inmundicia antes su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Si has visto la película La Pasión de Cristo, que hizo Mel Gibson, esta es la escena en lo que le toman 40 cortes menos uno por misericordia. Los escritores religiosos han escrito sobre cómo las personas se han desangrado y se han morido por la pela que le han pegado. La golpiaza fue para que el acusador entregue a los detalles de su crimen y nombre a otros. Pero Jesús está recibiendo la paliza. Su piel se está abriendo porque tienen estas cosas de hueso y le están pegando en la espalda. Y lo jalan y se meten en la carne y arranca y empieza a desangrar. Su espalda está siendo arrancada y no está ni abriendo su boca. No dice ni una palabra, porque entonces tendría que renunciar a nuestros nombres.
Porque esa paliza que le pegaron a él es la que merecíamos nosotros por nuestros pecados. Siguiendo en el versículo 8 acá de Isaías 53, después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su decencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Si le asiguen un sepulcro con los malvados y murió entre los malhecheros, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Era inocente, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, ver a su descendencia y prolongar sus días, y llevar a cabo la voluntad del Señor. Su alma era la ofrenda por nuestro pecado, y su muerte era la semilla para que para nosotros poder llegar a ser hijos de Dios. Nuestra esperanza es que murió y resucitó, y la palabra de Dios dice que regresa. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por morir por nosotros, por ser golpeado por nosotros, por nuestros pecados. Gracias, Señor, que tenemos acceso directamente a ti, Señor. Versículo 11, después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho, pero su conocimiento, mi siervo justo, justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Subraye muchos, si tienes una Biblia, porque eso se aplica a ti y a mí, que hemos dado un paso de fe para responder al llamado, y muchos aún no han respondido todavía. Y hay muchos, tristemente, que lo rechazarán. Aunque Él murió por todos, no todos lo van a recibir, porque lo van a rechazar. No todos son hijos de Dios, porque hay unos que son hijos de Satanás. Por lo tanto, le daré un puesto, terminando acá en el 12, por lo tanto le daré un puesto entre los grandes y repartiré el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos y intercedió por los pecadores. Él murió por pecadores como tú y yo. Jesús intercede por nosotros. No hay otro nombre bajo el cual podemos ser salvos. No hay otro intercesor que no sea Jesús, porque Él es el que pagó el castigo por nuestros pecados. Nadie más. Como puedes ver, cuando Felipe comienza a predicar a Jesús y comienza a explicar al eunuco lo que está leyendo, solamente puedo imaginarme de que debe haber sido cortado hasta el corazón. Y cómo no, sabiendo lo que nuestro Señor y Salvador hizo por él. ¿Te has dado cuenta de lo que ha hecho Cristo por ti? ¿Has respondido? ¿O qué esperas? El eunuco está en el desierto escudriendo las escrituras, revisándolas, buscando, queriendo buscar y conocer a Dios, y no entendiendo. Y Dios orquesta una cita divina con Felipe. Esta otra sección que te voy a leer, solamente me puedo decir, wow. Mire, vuelvan conmigo a
3 capítulos para adelante. Estamos en Isaías 53. Por favor, vaya a Isaías 56, versículos 3 al 5. Isaías 56, versículo 3 al 5. Isaiah 56. Isaías 56. Versículos 3 al 5. Isaías 53 dice esto: no dejes que el hijo de extranjero, quien se ha unido al Señor, un extranjero, el extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor, no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debo decir al eunuco: no soy más que un árbol seco. Porque así dice el Señor: a los eunucos que observan mis sábados, que eligen lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mi ciudad. Esto les será mejor que tener hijos y hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado o cortado o castrado. ¡Wow! Si a mí me da escalofríos leer esto, imagínense el eunuco cuando Felipe le está leyendo, predicando y explicando esto a él. El eunuco ha sido castrado y cortado literalmente, pero también ha sido cortado porque su religión dice que solo se podía acercar tanto a Dios. Necesitaba algo entre él y Dios. No podía acercarse al templo. Sin embargo, el Señor se encuentra con él en el desierto. Y cientos de años antes de este evento, el Señor escribe este pasaje solo para este momento. Por eso era tan importante que Felipe a ese momento corriera antes de que siguiera leyendo. Ese es un movimiento de Dios. Disculpe. ¿Has sido asilado por el mundo, por tu familia, por tu religión, por tu pecado? ¿Te sientes aislado de Dios? Tengo buenas noticias. El Señor quiere encontrarte justo donde estás. ¿Darás un paso de fe para responder al llamado de Dios en tu vida? Como hemos leído en Hechos, cuando la palabra de Dios te corta el corazón, hay dos respuestas. Vimos en Hechos 2 y en Hechos 3 cómo los judíos fueron cortados al corazón y respondieron por pedir arrepentimiento y creyeron en Jesucristo. La otra respuesta la vemos en Hechos 5, 6, 7, donde los religiosos son cortados al corazón y les da ira y quieren matar. Porque la palabra de Dios ha revelado la furia, la ira, el dolor que tienen en el corazón y ahora lo van a actuar. ¿Cómo vas a responder tú ahora cuando la palabra de Dios te está cortando el corazón? Vemos a qué sucede. Vamos a ver cómo responde el eunuco. Vamos a leer versículos 36 al 38.
Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mira usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó para la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Qué cosa tan rara. No sé qué pasó ahí. Se los hizo falta un versículo muy importante.